Hola, espero se encuentren muy bien. Siempre creemos que el ser pequeños inversores conlleva muy pocas oportunidades o muy pocos aspectos positivos, pero no del todo es así. Hoy en este video vamos a hablar de las ventajas que tiene un pequeño inversor. Antes de iniciar el video me gustaría mencionar que este video se desarrolló con base en el trabajo del inversor Joel Greenblatt. Muchas gracias, Joel. Ok, el video se va a estar desarrollando a lo largo de un ejemplo. SAP está a cargo de la firma de inversión SAP Capital, que tiene bajo su gestión 12 billones de dólares. SAP es el gestor y el fundador del fondo. De acuerdo con SAP, su medición o su punto de referencia es qué tan superior fue el retorno de su portafolio de su fondo comparado con el retorno del Standard & Poor's. Alrededor de los 10 años pasados, SAP ha obtenido un retorno superior al Standard & Poor's del 2 al 3% anual. Este rendimiento del 2% es asombroso, lo sé. A primera instancia parece algo incongruente decir que este récord es fenomenal cuando solo tuvo un 2% por arriba del Standard & Poor's. Pensarás que esto no tiene nada de asombroso ni de fenomenal, pero este rendimiento es impresionante porque en el mundo de los portafolios de billones de dólares, este nivel de exceso de retorno es increíblemente difícil. ¿Por qué? Por las limitaciones que esto conlleva. Imagínate que Bob tiene que repartir de 12 billones para crear un portafolio de 50 acciones, donde en promedio cada inversión tendría que tener 240 millones o para 100 acciones 120 millones. Hay aproximadamente 2.800 acciones en el NYSE, en el New York Stock Exchange, y 1.700 en el American Stock Exchange y alrededor de 3.300 en el Nasdaq. Comparando con estos tres, hay cerca de 800 acciones con un valor de mercado arriba de los 2.5 billones y aproximadamente 1.500 con un valor de mercado abajo del billón. Si se asume que no podrá tener SAP más del 10% por acción de cada compañía, por razones legales y de liquidez, es muy probable que el número mínimo de diferentes acciones en el portafolio irá entre 50 y 100 acciones. ¿A qué nos referimos con las razones legales y de liquidez? Cada país tiene su normativa correspondiente. Por ejemplo, a los fondos de inversión existen leyes que te obligan a un máximo o un tope definido de acciones sobre una compañía en cualquier país. Estados Unidos, México, España, Colombia, etc. Hay un porcentaje definido. Respecto a los fondos de inversión, en México y en Estados Unidos el tope es de el 5% como máximo por acción. Ahora, pasando a las razones de liquidez, se entiende que como las firmas de inversión se trata de empresas muy grandes o con mucho capital, hay una cierta limitación en invertir en small cap o empresas de pequeña capitalización porque estas empresas no tienen muchas acciones en circulación, entonces no puedes comprar o invertir grandes sumas de dinero porque simplemente no hay abasto. Continuando con el ejemplo, si SAP elige expandir los candidatos de compras a compañías con un mercado de capitalización por abajo de $1 billón, muy probablemente esto será una ventaja porque tomará oportunidades de empresas menos seguidas y podrá descubrir alguna empresa muy barata o una empresa con un precio muy ganga. Pero dentro de este supuesto, su número de acciones podría fácilmente expandirse a cerca de 200 diferentes acciones dentro de su portafolio. Lo sé, intuitivamente pensarás o pensamos, me incluyo, que hay una cierta ventaja sobre un portafolio muy diversificado a uno simplemente no diversificado. Pero hay que plantearnos, para conseguir un portafolio correctamente diversificado, ¿es un número correcto o congruente tener diferentes acciones o un número de diferentes acciones a 50, 100, 200 acciones? La diversificación aborda solo una porción y no la mayor porción de todos los riesgos de invertir en el mercado accionario. Incluso si tienes la precaución de tener en tu propiedad 9.000 acciones,
Tú aún así tendrás el riesgo de las subidas, bajadas, los movimientos, las oscilaciones enteras del mercado y sus condiciones. Este riesgo es conocido como el riesgo de mercado o riesgo sistémico, y este riesgo no será eliminado por tener todas las acciones o por tener un portafolio óptimo y diversificado. Mientras comprar más y más acciones no ayudará a eliminar o reducir el riesgo de mercado, sí puede ayudarte a otro tipo de riesgo, al riesgo de no mercado o al riesgo no sistémico. Este es un riesgo que va en la proporción de los riesgos de la acción que no está relacionado con los movimientos del mercado accionario. Este tipo de riesgo es interno y engloba el conjunto de factores propios de una empresa o de una industria y que afectan solo específicamente a la rentabilidad del mismo. Por ejemplo, cuando la empresa, la compañía tiene una fábrica y esta fábrica por circunstancias no deseadas se quema, o un producto estrella, la empresa saca un producto y las ventas esperadas no son como se esperaban, no cubre con las expectativas. O otro ejemplo, que la empresa se cayó el contrato de la empresa con su cliente más grande, etc. Estas son circunstancias propias de la empresa. En no poner todos los huevos dentro de la misma canasta, diversifica la proporción del riesgo de no mercado, es decir, el riesgo que viene por las desgracias de cualquier compañía. Siempre escuchamos el diversifica o el no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y este principio verdaderamente tiene sus fundamentos. Para eso lo traemos la siguiente tabla. Los estudios estadísticos, la estadística nos dice y nos muestra que el solo tener dos acciones elimina o reduce el 46% del riesgo de no mercado de tener solamente una acción. Este riesgo o este tipo de riesgo supuestamente se reduce en 72% con 4 acciones en el portafolio, 81% con 8 acciones, 93% con 16 acciones, 96% con 32 acciones. Y pasando a un número de acciones en el portafolio de 500, la reducción del riesgo no sistémico es del 99%, lo que solo nos queda tener un riesgo no sistémico del 1%. En resumen, hemos aprendido dos principios. 1. Después de comprar 6 o 8 acciones de diferentes industrias, el beneficio de adquirir incluso más acciones al portafolio en un esfuerzo para reducir el riesgo es chico. Es decir, tener 8 acciones de diferentes industrias parece un número bueno para una diversificación adecuada. Después de este número, el adherir una acción o empresa o adquirir una acción adicional representa una disminución del riesgo menos significativa a medida que se aumentan las empresas en el portafolio. El segundo principio que aprendimos es que el riesgo de mercado en general no se elimina simplemente por agregar más y más acciones al portafolio. Créanme, si SAP tuviera la oportunidad y la libertad de no tener que cumplir todas estas regulaciones, como resultado de un análisis, probablemente al encontrar para él una acción asombrosa, le gustaría comprar el 10, el 15, el 20, el 25 o el 30% de esta acción del total de su portafolio. Pero eso es algo que simplemente él no puede hacer, no puede concebir. Por el contrario, SAP tiene la difícil tarea de encontrar, proponer y comprar acciones geniales. Pero no solamente una acción genial, tiene que encontrar decenas de acciones geniales dentro de un limitado universo de las acciones más ampliamente seguidas, sin sobrepasar el porcentaje máximo por acción permitido, y además donde sus ganancias son juzgadas trimestralmente e incluso mensualmente. Pero por suerte, pequeños inversores como nosotros no tenemos estas imposiciones. Tener poco dinero para invertir es una gran ventaja. En resumen, un pequeño inversor tiene dos ventajas. La primera, un mayor universo de opciones. Se tiene un gran universo de opciones. Hay alrededor de 30,000 compañías cotizando en Estados Unidos. Tienes la libertad de obtener buenas ideas de inversiones, sin importar si son small cap, empresas de pequeña capitalización, o large cap, empresas de gran capitalización. A diferencia de los portafolios de inversionistas de billones de dólares que solo se limitan a las grandes compañías. Hace poco comentamos
lo hacen por liquidez, pero también lo hacen además porque no representa un cambio significativo. Ejemplo, si SAP Capital invierte $1 millón en una pequeña empresa y esta acción le da un retorno asombroso del 50% o el equivalente a $500,000 de ganancia, aunque sea un gran retorno, este retorno elevado a términos totales en un gran portafolio, que por ejemplo, vamos a bajarle el ejemplo de 2 billones a 1 billón, administra 1 billón o $1,000 millones. La inversión de $1 millón solo representa un porcentaje no muy significativo del valor total y del retorno total del portafolio. Observemos, por ejemplo, la siguiente tabla, que es la continuación o la explicación de todo el ejemplo o del ejemplo pasado. Observemos, el portafolio es de $1 billón y se invirtió $1 millón en una small cap, quedando el retorno de la siguiente manera. Como se puede observar en la tabla, el valor total de la inversión de la small cap es de $1 millón y el peso de todo el portafolio es del 0.1%. En contraparte, el portafolio restante tiene un peso del 99.9%. El retorno de la small cap, como ya lo mencionamos antes, es del 50%. Para fines del ejemplo, supongamos que el portafolio restante tuvo un retorno del 15%. Al obtener un retorno ponderado del peso por el retorno, se obtiene que la small cap tuvo un retorno ponderado del 0.005. Por su parte, el portafolio restante tuvo un retorno ponderado del 0.14985, dando un total de retorno ponderado del 0.15035. Ahora, haciendo la perspectiva del 15.035% versus el 15%, la verdad es que el aumento fue muy poco. La segunda ventaja de inversores pequeños como nosotros es la posibilidad de mayores rendimientos. La belleza de las small cap es que son poco analizadas y seguidas, a diferencia de las grandes como Amazon, Facebook, Google. Son analizadas por muchos y constantemente monitoreadas, por lo cual no ofrecen las mismas oportunidades sobre las que no están siendo analizadas. Al estar constantemente analizadas, su precio es monitoreado y da lugar a un precio o mercado actualizado e eficiente respecto a su valor real. Por el contrario, el mercado de las empresas pequeñas es un mercado más desconocido y no muy descubierto. Hay menos atención y como resultado menos competición de otros inversionistas informados, lo que crea una oportunidad de encontrar ineficiencias dentro del mercado mismo o dentro del precio de una acción y comprar gangas. Resultado de un análisis donde tú analices cierta acción y obtuviste que esa empresa está con un precio muy barato, una ganga, y que por lo menos esa acción debería de valer el doble. Nada, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya ayudado y recuerden que ser un pequeño inversor tiene sus ventajas. Nos vemos hasta la próxima.